Bueno, nuestro tema test en estadística es el diagrama de cajas. ¿Listo? Creo que de todos los diagramas estadísticos que al menos son más utilizados, este es el único, o mal contados con dedos de las manos, es uno de los muy pocos que nos falta ver. Entonces el diagrama de cajas y bigotes se le llama. Profe, ese es el tema 3, ¿cierto? Sí, señor. Entonces el diagrama de cajas, eh, ay, por Dios. Entonces también es conocido como box plot, pues, diagrama de cajas. Eh, y básicamente representa o es un gráfico que se utiliza para representar variables cuantitativas. Entonces, este representa variables cuantitativas. ¿Listo? Por eso nuestro diagrama de cajas lo vamos a utilizar en las clases que hemos estado trabajando con intervalos, donde las variables necesariamente son valores numéricos y que se les puede asignar una cantidad para luego después ser analizados como lo vamos a realizar. Entonces, el diagrama de barras, de cajas, nos permite visualizar. Entonces, el diagrama de cajas nos permite visualizar cómo es la distribución de los datos a partir de los cuartiles. ¿Cómo es la distribución? Entonces, de los datos, cómo es la distribución de los datos a partir de los cuartiles, que fue lo que calculamos la semana pasada. Entonces, básicamente este diagrama va a tener 5 datos importantes. ¿Listo? Entonces, datos que hay que calcular son 5. El primero, el número mayor. ¿Listo? Que fueron los que habíamos mencionado, los mismos 5 cuartiles que mencionamos en la clase anterior. Luego necesitamos el cuartil 1. Luego necesitamos el cuartil 2, que ya sabemos que es la misma mediana. Luego necesitamos el cuartil 3 y necesitamos el dato, ay, aquí escribí al revés, aquí va el menor y necesitaríamos el mayor para finalizar. Mayor. ¿Listo? Con esos 5 datos vamos a construir nuestro diagrama de cajas. Entonces el diagrama de cajas hace pues honor a su nombre y la representación es directamente una caja rectangular, ¿sí? Que va a estar delimitada, esta caja va a estar delimitada acá por el cuartil 2, va a estar acá delimitada por el cuartil 2, va a estar acá delimitada por el cuartil 3, la mediana va a estar en cualquier lugar de esta caja, entonces voy a colocarla por acá, no necesariamente en el centro, entonces digamos que ahí va a estar nuestro cuartil 2, que es la mediana, aquí viene siendo nuestro cuartil 1, es azul, tiene nuestro cuartil 1, y entonces ahí está el diagrama de cajas. Sin embargo, no se queda ahí porque faltan los extremos. Entonces tendríamos que es a lo que le da el nombre completo, que es diagrama de caja y bigotes. Donde aquí a la izquierda tendríamos el dato menor junto al cuartil 1 y a la derecha tendríamos el dato mayor. ¿Listo? Esa va a ser la distribución que vamos a tener. Entonces, el diagrama de cajas lo que nos permite es comparar la variable en diferentes grupos. Por ejemplo, si estamos analizando eh, la estatura y queremos comparar la estatura a nivel de la distribución en hombres y en mujeres, o en estudiantes o en personas de diferente lugar. Entonces nos permite comparar, porque si tenemos un gráfico de esta manera, tenemos otro gráfico de cajas, donde la mediana está por acá en la parte superior, o sea, está más a la derecha que a la izquierda, entonces nos estamos dando cuenta que hay una mayor distribución de datos hacia la derecha que hacia la izquierda. En este caso pasa lo contrario, si la mediana está muy a la izquierda, quiere decir que aquí se concentra la mayor cantidad de datos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, vamos a realizar, además de estos datos, vamos a tener que utilizar
una medida, pero entonces vamos a hacer esto en orden. ¿Listo? Vamos a escribirnos un paso a paso para realizar la construcción del diagrama de cajas. Entonces, necesitamos 6 pasos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar la construcción? El primer paso que necesitamos es ordenar los datos. O sea, una vez tenemos el conjunto de datos, hay que ordenarlos, porque vamos a hablar de posiciones, y si los datos no están ordenados, entonces no se puede hablar de una distribución en función de la posición de cada uno. Siguiente paso es calcular los 3 cuartiles. Vamos a calcular el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Eso es necesario. Listo, recordemos que el cuartil 2 es la mediana. Tercer paso. Entonces, el tercer paso es calcular el rango intercuartílico. ¿Listo? Calcular el rango intercuartílico. Este rango intercuartílico, entonces, eh, tiene su abreviación eh, como IQR del inglés y consiste directamente en restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Listo? ¿Esto qué me va a determinar? Pues los datos que están en la caja, porque recordemos que aquí está el cuartil 1, en este lado de la caja, y aquí está el cuartil 3, al otro extremo. Entonces, este intervalo o rango intercuartílico mejor, lo que me calcula es cuánto hay desde aquí, desde el inicio de la caja hasta el final de la caja. Cuarto, como cuarta medida, vamos a calcular los límites admisibles. Entonces, vamos a calcular los límites admisibles. ¿Listo? Estos límites admisibles, ¿qué son? Son los valores que hasta los que podemos admitir datos dentro de esa distribución para no tener que trabajar con datos atípicos o con valores que estén muy fuera pues, del rango, ¿sí? Muy fuera, o sea, que digamos que estén la mayoría distribuidos en esta cajita y que vaya me resulte un dato por acá en la porra, diciéndolo coloquialmente. Entonces, la idea es que estén concentrados. Entonces, vamos a calcular un límite admisible. ¿Qué es el límite admisible? Entonces, son dos. Entonces, está el límite inferior, ¿listo? Que se calcula. Es el cuartil 1 menos 1.5 multiplicado por el IQR. Entonces, lo que encontremos de IQR, vamos a multiplicarlo por 1.5 y luego hacemos la resta. Entonces, el cuartil 1 menos eso. El resultado, ese es el límite inferior, el admisible. Y el límite superior, entonces lo vamos a calcular desde el cuartil 3, evidentemente, porque vamos a calcular los que están a la derecha. Y como está a la derecha del 3, pues no le vamos a restar, sino que le vamos a sumar la misma parte. Entonces, 1.5 por el rango intercuartílico. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos como cuarto paso ese cálculo. El quinto paso es identificar el máximo y el mínimo. Entonces, identificar máximo y mínimo. Pero esto se hace de manera visual. ¿Listo? El dato más pequeñito de la gráfica y el dato más grande de la gráfica. Sin embargo, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el máximo que tomemos necesariamente tiene que ser menor o igual al límite superior. ¿Listo? Tiene que ser menor o igual al límite superior. Si hablamos del mínimo, entonces tiene que ser mayor o igual al límite inferior. ¿Listo? Eso me va a determinar los valores que van a estar acá en los extremos. Entonces aquí tendríamos el mínimo, ¿listo? Debe ser mayor o igual al límite inferior. Y tendríamos el máximo a la derecha, que debe ser mayor y demos el máximo a la derecha, que tiene que ser menor o igual al límite superior. Aquí tendríamos entonces el mayor. ¿Listo? Ya el sexto paso ya es con esa información realizar la gráfica.
¿Listo? Entonces, con esta información se realiza la gráfica y ya habremos finalizado. Entonces, la idea es que podamos hacer este diagrama de cajas pues, de manera práctica. Para la actividad de la semana pasada, entonces ustedes debían haber calculado los 3 cuartiles, ¿cierto? Ustedes lo calcularon, hicieron entrega de eso, lo enviaron y listo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a realizarle el diagrama de cajas a esos datos que trabajamos la semana pasada. Entonces, vamos a reducir esto un poquito. Entonces, por favor, alguno de ustedes es tan amable, me recuerda los datos, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, el dato más pequeño y el dato más grande de la actividad de trabajo en clase de la semana pasada. Cuartil 1 igual a 3,18. Ok, Cuartil 2, 5,6. ok, Cuartil 3, 8,9. ok. ¿El número más pequeño cuál era? Entre qué? El del intervalo más pequeñito. O sea, el dato menor 0, del 2. 0, 0. Ok. ¿Y el mayor? 12. 12. Ok. ¿Listo? Recordemos que este dato, este 0 y este 12 son por ahora momentáneos, porque hay que calcular los límites, a ver si nos sirven o no. Entonces, voy a trabajar con esos datos. Entonces, necesitamos ordenar los datos, ya lo habíamos hecho, ya estaba la tabla hecha y a partir de la tabla se calcularon los percentiles. Eso fue lo que hicimos la semana pasada, en el video de la semana pasada. Entonces, listo, ya está. Vamos a pasar al tercero. Entonces, el tercer paso nos dice que debo calcular el interquartile range, el rango intercuartílico. ¿Listo? Entonces ya sabemos que este valor sale de restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces directamente el rango intercuartílico va a ser cuartil 3, 8,3, 8,9. Ahí está. Menos cuartil 1, 3,18. Y entonces hago la resta. ¿Cierto? Entonces 8,9 menos 3,18. 8,9 menos 3,18. Y eso nos daría 5,72. Ese es nuestro rango intercuartílico. Entonces ahí ya tendríamos el rango. Cuarto paso, necesitamos el límite superior y el límite inferior. Entonces recordemos que para el límite superior, entonces es cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartílico. Y para el inferior, entonces es cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico. ¿Listo? Vamos a hacer esas dos operaciones. Entonces acá, para el superior, cuartil 3, dijimos que era 8,9 más 1,5 por el dato que nos acabó de dar. Entonces nos acabó de resultar 5,72. Entonces aquí recordemos que primero hacemos la multiplicación, esta multiplicación y después sumamos. Entonces nos da 5,72 más 1, perdón, por 1,5 que nos daría 8,58. 8,58. Hacemos esa suma y tendríamos 17,48. Eso quiere decir que el límite superior, entonces el límite superior es 17,48. Quiere decir que ese 17,48 es el número más grande que podemos admitir. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que nuestro dato mayor es 12. Nuestro 12 es menor que este número, que el límite superior. O sea que este 12 vale, ese 12 sirve, porque no se pasa del límite superior. ¿Listo? Con el límite inferior voy a hacer lo mismo. Entonces, límite inferior, cuartil 1, 3,18. Más, perdón, menos 1,5 por el rango intercuartílico que es 5,72. Ese no cambia. De nuevo, la resta es lo último que se hace. Entonces hago primero la multiplicación. 5,72 por 1,5 es este, ¿no? 8,58 que lo habíamos acabado de calcular. Luego hago esa resta, no la escribo acá abajo.
Hago esta resta y me quedaría entonces 3.18 menos 8.58 y eso nos daría menos 5.4. O sea que el límite inferior que podemos admitir, o sea, el número más pequeñito que podemos admitir es menos 5,4. ¿Qué pasa? Que nuestro número acá, el menor es 0 y el 0 es mayor que ese. Entonces, fíjense que si lo organizo como si fuera en la recta numérica, aquí tendríamos menos 5.4, aquí tendríamos 17.48 y los números que vamos a analizar tienen que estar entre este número y este número. Entonces, miremos, el dato más pequeño es 0. Es mayor que menos 5.9, o sea que sirve. El mayor es 12, es menor que 17.48, o sea que también sirve. Y los otros pues están intermedios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el máximo no hubiera sido 12, si no hubiera sido, por ejemplo, 20? Entonces, en ese caso, si aquí el máximo fuera 20, si el límite nos dice que es 17.48, este 20 no me sirve. ¿Qué hago? En vez de tomar el 20, tomo el 17.48. ¿Listo? Entonces, cuando está dentro del intervalo, se deja el que está. Cuando se sale, entonces se debe tomar el límite que nos dé, porque ese es el máximo admisible. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el cuarto paso. El quinto paso es identificar máximos y mínimos. Aquí los acabamos de identificar. Como nos damos cuenta que sí funcionan los que teníamos en nuestro intervalo, los que teníamos en nuestra tabla, entonces aquí identificar el máximo, dijimos que era 12, y el mínimo, que era 0. Sexto paso, graficar. Entonces, ¿cómo vamos a graficar? Vamos a partir como si fuese una recta numérica. ¿Listo? Debe estar trazado, dividido con regla. Voy a tener de referencia esta línea. ¿Listo? Voy a ampliarla un poquito para utilizar como referencia la cuadrícula del, de de la hoja. Entonces teníamos que el dato menor era 0. Entonces voy a arrancar aquí en 0. Dato menor. Después, los otros datos, ¿cuáles eran? El cuartil 1, 3.18, o sea que es 1, 2, 3.18, un poquito acá. Cuartil 2, decíamos que era, ahí estaba escrito 5.6. Entonces, cuartil 2, aquí tenemos cuartil 1, que es 3.1, 3.18, luego 4, 5, 6, era 5.6, o sea que por acá vendría el cuartil 2, 5.6, ¿sí leí bien? Sí. 8.9 es el cuartil 3, o sea, un poquito antes del 9. Entonces revisemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que un poquito antes vendría el cuartil 3. Y el máximo era 12. 10, 11 y 12. El resto no me sirve. El resto de recta lo puedo borrar. Porque lo que me interesa es esa porción. ¿Listo? Fíjense que tenemos acá ubicados el menor, cuartil 1. Voy a escribirlo acá, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el mayor. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Dibujo la caja. Recuerden que la caja va entre el cuartil 1 y el cuartil 3. O sea, es este trazo de acá. Y finalmente hago el trazo, la gráfica de la mediana o del cuartil 2. Entonces, como va aquí, ese lo trazamos verticalmente. Y aquí usted tiene su diagrama de cajas. ¿Listo? Ahí usted ya terminó. Ese es todo el ejercicio para realizar la gráfica de su diagrama de barras, de su diagrama de cajas.